del Sol. En Ciudad FM 90.5. 4 minutos han pasado de las 9 de la mañana en la República Argentina. 7 grados la temperatura en Mendoza, 5 la sensación térmica. Ha llovido durante la noche en algunos departamentos y a esta hora el cielo está totalmente encapotado. Lo vamos a saludar al economista Javier Milei, quien hace algunos días ya dijo que va a participar en política. Se está reuniendo con José Luis Esper, con quien charlamos también días atrás acá en el programa, y reconoció que hay reuniones con López Murphy, con Milei y con otros actores de la política libertaria que quieren ser una alternativa para las elecciones de medio término el año que viene. Javier, Hugo Lombardi lo saluda, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Hugo, un gusto enorme hablar contigo. Bueno, Y si me permitiste a un sí, comentario sobre lo que has mencionado recién. sí, A ver, porque esta idea de que yo voy a participar en política surgió a partir de algunos videos que se conocieron con esto de que ahora hacemos Zoom todo el día, donde básicamente yo llamo, digamos, a la unión de los liberales y todas esas cosas. Pero digamos, o sea, la parte que no se vio del video es cuando yo digo que yo voy a participar y voy a apoyar desde la batalla cultural. Es decir, yo creo que vos tenés que dar dos batallas en simultáneo, una digamos en la arena política y otra en la cultural. O sea, y yo justamente lo que yo estaba proponiendo es apoyar y ayudar a todos los que están en la batalla política, porque básicamente, eh, a ver, el tema es así. Todas estas expresiones del liberalismo, en cada una de ellas hay economistas, ¿sí? Y la realidad es que son todos amigos míos. Entonces, básicamente yo lo que hice es, como yo, al menos por ahora, no tengo interés de participar en política, me propuse, digamos, ayudarlos a todos y a trabajar por la unión de todos ellos, digamos, pero es algo que además yo vengo haciendo hace tiempo, no es de ahora. Lo que pasa es que eh, la posibilidad de que regrese Ricardo López Murphy a la política, eso, digamos, lo que generó que las chances de que todos se encolumnen detrás de Ricardo crecieron enormemente. Javier, cuando escucha que lo definen como uno de los profetas odiadores, ¿qué siente? Pena, pena por el que lo está diciendo, porque evidentemente, eh, digo, cualquiera que me conoce sabe que no tiene nada que ver conmigo. Lo que pasa que, bueno, el aparato de propaganda del Estado, digamos, está obsesionado con la persecución. De hecho, en ese sentido, uno de los asesores del presidente, digamos, que frecuenta esos medios, digo, parece que ya no le alcanza con haber sacado del aire a los liberales libertarios, sino que además, eh, digamos, le propone que también se los persiga, ¿no? Cuando hablamos de liberales, porque por ahí se confunde el concepto, ¿a qué nos referimos? Porque también se habla de neoliberalismo. ¿Es lo mismo ser neoliberal? ¿Existe el neoliberalismo? ¿Y qué es el liberalismo? No, no existe el neoliberalismo en rigor, porque liberalismo viene de libertad. Entonces, o hay libertad o no hay libertad, ¿me comprendés? O Sí. sea, no existe estás media embarazada. ¿Me comprendés? ¿Estás embarazada o no? Bueno, esto es lo mismo. Ahora, además también es bastante malo, digamos, el uso del término, porque ese término se utilizó para generar una eh, posición intermedia entre lo que eran todas las posiciones socialistas, sí, que es el nacionalsocialismo, o sea, los nazis, los fascistas, sí, digamos,
lo que podría ser el comunismo, a todas las expresiones de izquierda, y del otro lado, digamos, lo que se consideraba el liberalismo manchesteriano. Bueno, entonces Alexander Rustov, que en 1939 hizo esta definición, lo que procuraba era trazar una línea, ¿sí?, donde de un lado quedaban todas esas expresiones de izquierda y del otro lado los liberales. Entonces a eso lo llamó neoliberalismo. O sea que era como una suerte de reconocer todos los logros del liberalismo, pero meterle algunas dosis de las cuestiones de izquierda en materia de regulación y manejar la economía, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, digamos, se suele utilizar, a ver, los liberales no usamos el término neoliberal. Por lo tanto, cuando vos estás diciendo neoliberal, ¿sí?, te estás poniendo del lado de alguna de las expresiones de izquierda, ya sea la de los nazis, la de los fascistas, digamos, los socialistas de distinto pelaje, los comunistas. Bueno, eso tiene que ver con el término. Y respecto a la definición de liberalismo, sin lugar a dudas, la mejor definición la dio nuestro máximo exponente histórico, sí, y probablemente uno de los mayores exponentes también del liberalismo de habla hispana, que es el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, cuando dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida de los otros. ¿Cuál es la verdadera inflación que hoy tiene el país, Javier? Bueno, ahí esa es una muy buena pregunta, porque el INDEC está midiendo correctamente la inflación. El problema es que hay un problema de inflación reprimida, ¿sí? Porque básicamente vos el primer semestre tuviste 14% de inflación, ¿sí? O sea, medida desde el inicio del año, pero ¿qué es lo que pasa? 40% de los componentes del índice están con precios de hace 5 meses por el efecto de la cuarentena. Después tenés pisadas las tarifas, que tarde o temprano vas a tener que recomponer porque si no te va a explotar el déficit fiscal. Por otra parte, vos tenés lo que tiene que ver con los precios que están controlados de algunos bienes de primera necesidad, como por ejemplo los bienes ligados a los artículos de limpieza, lo que tiene que ver con la higiene y todas esas cosas. Y después hay un tercio del índice que está ligado a alimentos y bebidas, y alimentos y bebidas está ligado con el dólar. Y lo que sucede es que vos con el dólar tenés una brecha de 90%. Entonces eso significa que vos tenés 30 puntos de inflación reprimida. Eso significa que vos en el primer semestre tuviste una inflación, digamos, verdadera, si sacás la represión cambiaria, que anualizado te da cerca de 120%. Y bueno, eso para mí, digamos, o sea, muestra el verdadero riesgo, al margen de que la cantidad de dinero está creciendo de una manera descontrolada y que se van a terminar emitiendo casi 10 puntos del PBI para financiar el déficit fiscal. Hoy estamos en el día 160 de la cuarentena en la República Argentina. El 30 de agosto veremos qué anuncia el presidente. ¿Hacia dónde va la Argentina? Bueno, en principio va... Argentina, a ver, va camino a la peor crisis de su historia y eso es evidente. Sí, la caída del PBI, digamos, acorde a las estimaciones de los analistas, estaría cayendo entre 11 y 13%. Eso quiere decir, algunos hasta arriesgan 15%. Eso significa que Argentina va a tener la caída más fuerte de los últimos por lo menos 120, 130 años. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos tenés es que eso ya supera lo que fue la caída del 2002, que fue 10,9%, donde además en ese contexto la tasa de desempleo creció al 25% y la pobreza en el 55%. Si vos te fijás, hoy ya la tasa de desempleo está en el 15%, y obviamente que en tanto y en cuanto vos empieces a abrir la economía y las personas que se quedaron sin empleo pueden salir a buscar empleo, digamos, la tasa de desempleo te va a subir, y al mismo tiempo lo que vas a tener es que la pobreza, que hoy está en el orden del 40-45%, digamos, también va a crecer.
Y obviamente que si se desata una hiperinflación como consecuencia del descalabro monetario que existe en Argentina, bueno, vas a ver los niveles de pobreza en el 75%. ¿Estamos en un escenario comparable con otras crisis? Sí, podrías decir que tiene cosas parecidas a la del 2002, que son las que describe el lado real, salvo lo productivo, y parte que tiene que ver con la del 89, que sería la parte vinculada a habernos liquidado el stock de capital y la fuerte presencia de un desequilibrio monetario. Javier, el acuerdo que hizo el gobierno con los acreedores por la deuda, ¿va a permitir que empiece a rodar la economía, como dijo el presidente? Bueno, a ver, en principio el presidente últimamente está diciendo cosas en materia de economía que por lo menos son disparatadas. Así es que lo que pueda decir el presidente respecto a lo que va a pasar en la economía, eh, digamos, no parece ser muy relevante. Eh, lo que hay que reconocer es que es bueno haber salido del default, aun cuando fue bastante ineficiente el ministro en la gestión de esto, porque cuando arrancaron, a ver, Argentina proponía 39 y los acreedores querían 55, y Argentina terminó pagando 54,80, ¿no? O sea, pero perdió entonces 8 meses al divino Botown. Y, y por otra parte, es cierto que ello le quita presión al mercado de cambios, pero ¿qué más? ¿Me comprendés? Si por otro lado siguen emitiendo a diestra y siniestra para financiar el déficit fiscal. Así es que no sé, digamos, qué idea tendrá el gobierno. Hay Eh, plan del gobierno para cómo se sale de la recesión. Si usted fuera hoy parte del gobierno o del equipo económico de Fernández, ¿qué les sugeriría? ¿Qué plan aplicaría? no, primero lo que le diría es que eche a todos los orcos que lo rodean. O sea, porque está rodeado de analfabetos económicos. O sea, la gente que lo rodea a Alberto Fernández son claramente parte del problema, no son parte de la solución. O sea, cualquier cosa que escuchás de lo que dicen está mal. De hecho, la propia comparación con el New Deal está mal hecha, porque cuando vos tomás lo que fue el New Deal, durante lo que fue la salida de la Gran Depresión, es más, es publicado por propios economistas que iniciaron, digamos, de la Gran, digamos, Depresión, se salió con política monetaria y no con política fiscal, porque Roosevelt, si bien aumentaba el gasto público, ese aumento del gasto público lo ligaba con aumento de los impuestos, por lo tanto no había política fiscal expansiva. Eh, entonces, digo, lo primero que habría que pedirle a los economistas que rodea al presidente es que vuelvan a los libros, porque la verdad que lo manejan bastante mal. Entonces, cuando vos ya empezás a ver que los economistas que rodean al presidente no manejan ni siquiera las categorías mínimas, o sea, está claro que son parte del problema, no de la solución. Y la realidad es que Argentina, para salir de esto, tendría que hacer un giro de 180 grados, o sea, eh, pero ¿qué es lo que pasa? Aplicar ese tipo de políticas que implica volver a abrazar las ideas de la libertad plasmada en la Constitución de 1853 por Juan Bautista Alberdi y que fueron implementadas a partir de 1860 y que en 35 años nos convirtió en el país más rico del mundo, tiene un problema, y es que hacer esa reforma va en contra de los intereses de los políticos, porque los que tienen que perder en esa reforma son los políticos, y como ellos tienen el monopolio de la violencia, no lo van a hacer. Entonces, digamos, Argentina seguirá este sendero decadente y bueno, hasta que la gente estalle.
¿Cómo ve el rol de la oposición que reclama diálogo y una mesa de consenso con el gobierno nacional? Desde mi visión no hay oposición, son todo lo mismo. La verdadera grieta no es entre, digamos, los kirchneristas y peronistas versus, digamos, los amarillos, por decirlo de alguna manera. Porque adentro de los amarillos también hay un montón de peronistas, ¿sí? Sí. Entonces la realidad es que son todo lo mismo. La verdadera grieta es entre los políticos y la gente de bien que, digamos, sale a laburar y sale a ganarse el pan con el sudor de su frente, la sale a remar, ¿sí? Trata de prosperar, digamos, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Y después del otro lado están los ladrones de la política, ¿no? O sea, porque recordemos que la política se financia con impuestos y los impuestos son un robo. Vos no pagás los impuestos voluntariamente, lo pagás a punta de pistola, si no, no los pagarías. ¿Cómo definiría el gobierno de Macri? Un gobierno de un pelotudo. ¿Es todo responsabilidad de Macri lo que hoy pasa en la Argentina? No, no. Eso también es falso, eso, digamos, los que hacen esa definición son unos hijos de puta. Porque en realidad, digamos, o sea, la economía que dejaron estaba al borde del estallido. El problema es que, digamos, Macri no tuvo las pelotas para, digamos, enfrentar los problemas y corregirlos. Que obviamente eso lo hizo a instancia de los dos soretes que tenía cerca, que son la mierda de Marcos Peña y la mierda humana de Jaime Durán Barba. Javier, usted dijo algo muy fuerte en las últimas horas, eh, algo muy parecido a lo que había manifestado Dualde, que ayer salió a retractarse. Dijo, por ahí la pandemia me ha afectado psicológicamente. Yo no le creo nada, porque un hombre que fue presidente de la nación, que diga algo y después se contradiga por excusándose con la pandemia. Usted dijo, hay riesgo de una guerra civil. ¿En qué lo fundamenta? ¿En qué Digamos, sostiene eso? primero separemos las cosas que dijo Dualde, que fueron un disparate, y Sí, de lo que se retractó fue del disparate de que puede haber un golpe de Estado. ¿Ok? sí. O sea, y eso es un disparate, no tiene ningún asidero. De hecho, no pueden hacer semejante cosa las Fuerzas Armadas porque, digamos, yo esto, digamos, en el reportaje que me hizo Viviana Canosa, yo lo expresé. Digamos, esa hipótesis no tiene ningún sentido. Básicamente, ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen, por ejemplo, municiones para soportar nada más que 8 horas de un enfrentamiento. No sé si escuchaste. Sí, sí, sí lo escuché. O sea, que por ejemplo, si un país quisiera invadir Argentina, digamos, o sea, lo podría hacer, te das cuenta, ¿no? O sea, en ese estado dejaron a las Fuerzas Armadas. Eso, digamos, es obra de la política justamente para que no pueda haber golpe de Estado. Así de que no hay forma de que haya un golpe de Estado. Eso por un lado. Ahora, lo que yo sí dije es que existe riesgo de una guerra civil. Y eso sí existe. De hecho, está tomando lugar. Aparte, pero yo no lo dije ahora, lo dije cuando arrancó la cuarentena y expliqué que si la cuarentena se extendía mucho tiempo, lo que iba a generar era una situación de tanto empobrecimiento en la economía que eso podía derivar en una guerra civil. Y en el fondo es lo que está pasando. Digamos, a ver, ¿qué está haciendo la provincia de Buenos Aires? Que por ejemplo, anoche lo explicaba Bernie, y que, digamos, o sea, la provincia de Buenos Aires lo está tomando y, digamos, con alguien que gobierna que está en mis antípodas ideológicas. Bueno, o sea, ellos ven que con la brutal caída del PBI, digamos, ese aumento de la pobreza, digamos, cuando vos mirás la evidencia empírica argentina, suele generar mucha delincuencia. Y la realidad es que si bien no está siendo mostrado en los medios, por lo que tenés es que hay grandes despioles, digamos, de gente peleándose, digamos, o sea, hay problemas bastante complicados en términos
de violencia. Entonces, si vos te encontrás frente a una situación donde el gobierno no logra encaminar el descalabro monetario que está haciendo y estalla una hiperinflación, digamos, sin duda va a haber una crisis social, va a haber una guerra civil. Escúchame, digamos, o sea, cuando veas la pobreza del 75%, yo creo que eso no lo va a poder manejar ni siquiera el peronismo. Entonces, digamos, digamos, y ese riesgo está, no es que no está. El tema es, digamos, cómo, digamos, o sea, se presenta el enfrentamiento, es si se produce entre las propias personas, digamos, que viven de su trabajo, ¿sí? O, digamos, se da contra los enemigos de la gente, que son los políticos, ¿no? Porque recordemos que con el verso de la justicia social, la redistribución del ingreso, en los últimos 50 años la pobreza se ha multiplicado casi por 10 y los únicos que han progresado son los políticos. ¿Cuál ha sido para usted el mejor gobierno en la Argentina desde la vuelta de la democracia? Sin duda el gobierno de Menem, el primer gobierno de Menem. ¿Y el mejor ministro de Economía? Domingo Cavallo, que fue el que logró enderezar el primer gobierno de Menem, porque digamos, cuando arrancó mal. Pero esto, digamos, o sea, esto no es una opinión. Esto es solamente la descripción de los resultados de un trabajo que se llama Passing the Buck, que fue eh, escrito por Gerardo de la Paulera, Bossoli e Irigoyen, y básicamente toma un indicador que se llama índice de presión macroeconómica y lo que hace es usarlo a lo largo de toda la historia argentina y evaluar y ordenar y rankear a los distintos gobiernos. Y cuando hace eso, da que el mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Menem. Javier, para no quitarle más tiempo, le agradecemos su atención. ¿Qué va a pasar con el dólar? El tema del dólar, o sea, en realidad no es lo que pasa con el dólar, porque no es que el dólar sube, en realidad es que el peso pierde valor. Es decir, y el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excrementos, porque esas basuras no sirven ni para abono. El peso a ver, hagamos un No análisis. es, no es que sube el dólar o que suben los precios, ¿Se es desprecia que el en peso? realidad, exacto, pierde valor el peso. Esa es la Entonces, definición correcta. claro, esa es la definición correcta. Y el peso no vale nada porque es la moneda que emite el político argentino. Entonces, digamos, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Si lo llama el presidente Fernández, cosa que imagino no va a pasar, pero hipotéticamente, si lo llamara y le dice, Milei, ¿cuál es la solución? Ayúdame a armar algo, un plan para salir adelante. ¿Qué le Yo propone? ya, yo ya la he presentado la solución varias veces y en distintos lugares, que es hacer una reforma del Estado de modo tal que puedan bajarse impuestos y por otro lado en el plano monetario eliminar el Banco Central. Pero está claro que eso no está dispuesto a hacerlo el gobierno. ¿Eliminar De el hecho, Banco Central? sí, claro, ¿por qué no? ¿Y cómo sería eso? ¿En qué términos? Digo, pues si elimina el Banco Central, ¿quién sería el que administra las reservas del país? ¿Acaso las administra bien los políticos? Bueno, por ahí sería tener un buen administrador manteniendo Eso la- Hayek lo llamaba la fatal arrogancia. Es decir, creer que los otros eran estúpidos y por eso lo hicieron mal y que hay alguien que lo puede hacer bien. ¿No te llama la atención que sistemáticamente todos lo hicieron mal y cada vez peor? Bueno, elimina el Banco Central. ¿Y cómo sigue el plan? Bueno,
de vuelta, vos para eliminar el Banco Central primero tenés que hacer una reforma financiera, ¿sí? Y pasar de la banca de encaje fraccionario, pasar a un sistema de banca Simon que sea anticorrida. Una vez que vos haces eso, liberás la banca, ¿sí? Trazás la competencia de monedas y una vez que las personas eligen la moneda con la que quieren hacer transacciones, que a la luz de la historia argentina seguramente será el dólar, liquidás los activos del Banco Central contra sus pasivos y después lo eliminas. Y la economía va a quedar trabajando en la moneda que eligieron los argentinos. ¿Usted dice que a futuro nos vamos a manejar con dólares? Yo digo que nos vamos a manejar con la moneda. A ver, de hecho, las transacciones que importan nos manejamos con dólares. Pues yo, mira, te hago una pregunta. Te compro tu casa en pesos a 30 años y a las tasas que la señora Todesca dice que es la correcta. ¿Me la vendés? Lo pienso. ¿Lo pensás? ¿Usted qué haría? Ni en pedo te la vendo. Digo, pero la pregunta no es, digamos, pero eso yo ya lo tengo definido. Vos sos el que tenés la duda. Vos entonces, si crees que, digamos, pueden manejar correctamente el Banco Central, no deberías tener dudas. Lo que pasa es que últimamente la gente perdió la credibilidad, yo creo, en todos los que No, no han... cargues en la gente. Digamos, ahora, digo, vos como Sí, decisor, sí. digo, vos agarrarías y pondrías tus pesos en la caja de seguridad. Ahí respondo, ni en pedo. Ok, y esto es lo mismo, digamos, o sea, que venderme tu casa en pesos a 30 años a las tasas, digamos, que proponen los políticos, o sea, claramente, digamos, vas a perder también. Sí, es lo mismo. Javier, si le tuviera que dar un mensaje a los jóvenes, está bien que hoy el tema de la pandemia por ahí no permite que se vayan como pasó en épocas anteriores, pero si usted tuviera que sugerirle algo a un estudiante que está próximo a recibirse, que quiere un futuro estable, que quiere crecer, que se quiere desarrollar, ¿es Argentina el lugar para poder hacerlo o no? No, no, Argentina es una picadora de valor. Digo, por eso Argentina cada vez está más pobre. Los únicos, a ver, los únicos que progresan acá son los políticos. Entonces, si tenés vocación de ladrón y te metes en la política como mecanismo para enriquecerte, como hacen la gran mayoría de los políticos argentinos, bueno, ahí podés tener una carrera en la cual prosperar. Es decir, que el mejor trabajo en la Argentina es el de ser político. Ah, no, y a quienes son los únicos que les fue bien desde el retorno a la democracia. Y la ¿O última, viste, o viste algún político pobre? y que tampoco se fue, dicen, nos vamos de la política, pero siempre están en algún lugarcito, aparecen. La Para ul- morder algo. sí. Eh, ¿Usted considera que Cristina en algún momento, de acuerdo a lo que pase con la reforma de la justicia, eh, puede ir presa? No soy una persona con los conocimientos legales como para dar esa respuesta. ¿Y lo que está buscando es impunidad con esta reforma de la justicia? La verdad que sí, digamos, como principio de revelación es bastante malo, ¿no? Porque si está haciendo todo esto, digamos, para afectar el tramo de la justicia que está vinculado a su montaña de causas, digo, en principio pareciera que los resultados no le son favorables y que básicamente está buscando, digamos, modificarla, utilizar el poder para modificarla así lograrla y lograr la impunidad, ¿no? Digo, pero eso, digamos, uno lo podría inferir desde el principio de revelación. O sea, si ella se supiera limpia y si ella se supiera inocente, no tendría ningún problema de ser juzgada por alguien neutral. Por algo, digamos, se está buscando ser juzgada, digamos, por personas afines o con mayorías en su favor. Ahora sí, la última, y le agradezco, Javier. Le pregunté por el gobierno de Macri, le pregunto por Fernández, Alberto, no Cristina. ¿Cómo lo define hoy al presidente?
tengo, digamos, una opinión elevada sobre el presidente Fernández. Lo que sucede es que también señalé que él se debe a su base de sustentación política. Él no llegó a presidente por sus votos. Entonces él se debe a su base de sustentación política. Y eso lo empujaba a tomar decisiones populistas de izquierda. Y el tema de la presencia del virus lo que hizo fue radicalizar ese movimiento. Entonces, yo creo que no vamos a ver al verdadero Alberto Fernández hasta que esto estalle. Hasta que esto explote. Exacto, ¿Y cuánto falta para que eso pase? el tiempo es de Dios. Si yo supiera el tiempo, o sea, digamos, sería multimillonario y no lo soy. Javier, ha sido un gusto. ¿Qué, cuando anda por la calle así, o cuando se cruza con alguien, o cuando sale en la televisión, que está en varios programas, qué le dice la gente? ¿Qué concepto tiene la gente de usted? ¿Cómo lo ve? La verdad que es muy gratificante porque por lo menos hasta antes de la pandemia y de que nos encerraran, hacía cerca de 50 selfies por día. O sea, y la gente, digamos, siempre se manifiesta hacia mi persona con mucho cariño. ¿Lo respetan? Sí, digamos, o sea, salvo algún que otro loco, digamos, pero te podría decir, no sé, uno cada 500, digamos, o sea, digamos, en general, digamos, la respuesta de la gente es muy positiva hacia mi persona. Javier, un gusto, que tenga buen día y gracias. Por favor, ha sido un verdadero placer. Hasta luego. Igualmente, chao, hasta luego. Javier Milei, economista, uno lo ve por televisión, en varios programas de televisión y reacciona. Es más, hay algunos videos de Milei, ese mismo que él decía, donde habla de que se va a involucrar en la política, se lo nota furioso, como enloquecido. Hoy a esta hora me parece lo agarramos un poquito más tranquilo que lo que puede ser cerca del mediodía o en la tarde. Pero bueno, definió que el mejor gobierno desde que volvió la democracia ha sido el de Menem, el mejor ministro de Economía Domingo Cavallo, a Macri es un pelotudo, lo definió así al expresidente Mauricio Macri, y tiene una buena o tiene un buen concepto de Alberto Fernández, pero bueno, el entorno o quienes lo hicieron llegar a presidente por ahí no le permiten gobernar como quisiera Alberto. Bueno, gracias a a la gente que nos ha mandado mensajes. Javier Milei pasó en Antes de ver el sol. Podrán estar de acuerdo algunos, otros no, seguramente. Por eso es que estamos en democracia. Y es bueno tener diferencias, pero siempre manteniendo el respeto, que es fundamental para llegar al diálogo y a partir de ahí tratar de obtener el consenso. 9 de la mañana, 38 minutos.